Bueno, pues buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos estéis viendo, si en España o en Latinoamérica. Yo soy Daniel y estaré presentando y moderando el webinar de hoy. Ya sabéis, son webinars que estamos organizando conjuntamente con Open Expo Europa y Tecnowebinars e IT Latino. En este caso tenemos con nosotros a Yaiza Rubio, ahí la veis, de Eleven Paths, que es una empresa de seguridad del grupo Telefónica. Yaiza es analista de seguridad. Y bueno, ya sabéis un poco de qué nos va a hablar Yaiza. Vamos a hablar sobre blockchain, sobre los retos que supone blockchain, to blockchain or not to blockchain. That's the question. Bueno, Yaiza, ahí estás en Madrid, ¿no? Sí, estoy en Madrid, estoy en Madrid. Fantástico. Pues ya te estamos viendo, te estamos escuchando, estamos viendo también tu presentación, así que todo tuyo. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Bueno, pues como bien ha dicho Daniel, mi nombre es Yaiza Rubio y soy analista de seguridad, ¿no? Y llevo, bueno, casi toda mi trayectoria profesional ha sido ser analista de seguridad. Lo que pasa es que últimamente, ¿no? Llevamos ya unos años donde la tecnología blockchain, pues parece que está de moda, ¿no? Entonces, la verdad es que no se puede decir otra cosa, es que está de moda. Y bueno, y seguro que muchos de los asistentes que vean este webinar pues se sentirán un poco reflejados si realmente han trasteado con la tecnología con ciertos conceptos que vamos a comentar aquí. No es tan, vamos a ver desde el punto de vista técnico, en qué consiste Bitcoin o una cadena de bloques concreta, sino más bien es el objetivo de este webinar, o por lo menos así es como yo lo había planteado, es cuáles son los retos, como bien ha dicho Daniel, a los que nos enfrentamos cuando queremos sacar una solución o un producto basado en esa tecnología, ¿no? O por lo menos cuáles son los puntos que quizá por mi experiencia estos años montando arquitecturas basadas en blockchain, pues a las que nos estamos enfrentando y que hay que solucionar. Hay algunas que están solucionadas y otras que, bueno, pues son retos que nos deja ahí el sector, ¿no? Bueno, pues seguro que habéis visto últimamente pues numerosas... ay, no puedo pasar. Un momentito. Daniel, ¿estás? Ahora, vale. Que no podía pasar la presentación. ¿Habéis visto numerosas entrevistas, o Sí, sea, gente? estoy. Sí, vale. Que busca perfiles, ¿no? Perfiles expertos en blockchain y demás. La verdad es que a día de hoy es bastante difícil encontrar, pero bueno, a lo que me refería es que hay numerosas iniciativas de ese tipo y la verdad es que a nosotros en concreto pues cuesta bastante encontrar ese tipo de perfiles. Y la verdad es que el sector pues ha tenido varias fases, ¿no? Respecto a blockchain o desde el principio con Bitcoin, cuando nació el proyecto de Bitcoin. Al principio era... Hola, Yaiza, ¿me oyes? A ver, porque te he dejado de oír. Ah, a ver, Yolanda, no sé si Yolanda estás por ahí, ¿me puedes decir si oyes a Yaiza tú? Ahora, Ahora hola. sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Ah, ahora sí. vale, Vale, vale. ok, Entonces, adelante. sí, el sector ha pasado, ¿no? Por esa primera fase de negación, de miedo, de no tener el control de cierta red, a el momento que estamos ahora viviendo de una fase completamente de excitación de vamos a poner blockchain en todos los sitios, ¿no? Y ese es un poco también el objetivo de este webinar, ¿no? Ver para qué casos de uso realmente es necesario esta tecnología y para qué casos de uso no, ¿no? A ver, yo algunas veces y la gente que trabajamos en esto, pues vemos que se está utilizando la tecnología, pues a lo mejor sin ningún fuste, ¿no? No tiene un trasfondo por detrás
sólido para aplicarla, ¿no? Mientras que a lo mejor se podían estar usando otro tipo de bases de datos y no necesitamos esta tecnología. Por eso decíamos que puede ser, ¿no?, irrelevante o no estamos sacando el mayor uso, o sea, el hacer un buen uso de ella. Como tampoco desconozco, pues quizá pues el nivel de conocimiento de la gente que está escuchando este webinar, sí es verdad que me ha parecido importante por lo menos ver cuál es el funcionamiento de un sistema en concreto como el de Bitcoin, que al final es como el más conocido, ¿no? Y mi objetivo es ir faseando todo ese proceso, ¿no?, de cómo funciona una cadena de bloques, en concreto la de Bitcoin, y ver cuáles son los problemas que a la hora de montar estas arquitecturas vemos, ¿no?, en cada una de las fases. Yo pondré mucho hincapié, sobre todo en la parte de seguridad y privacidad, que es la que bueno, mi trayectoria más, ¿no?, es lo que más conozco. Y bueno, pues vamos a empezar en Bitcoin en concreto, ¿no? Bueno, pues imaginemos que Alice quiere mandar Bitcoins a Bob, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Al final se crean el usuario final, al final estamos hablando de usuarios finales aquí en este concreto, que va a tener que tener una dirección y una clave privada. ¿Cuál es el problema? Una dirección y una clave privada. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí también? Es a la hora de custodiar este tipo de claves, ¿no? Al final vamos a ver cuáles son los retos de seguridad a los que nos enfrentamos, pero aquí os lanzo una anécdota que la verdad es que es la que suelo contar siempre, pero sí es verdad que es muy significativa, ¿no? A día de hoy es el almacenamiento de este tipo de claves privadas, que al final son las que van a autorizar y son las que le dicen a la red de quiénes son propiedades de esos bitcoins en concreto, ¿no? Son los que autorizan a mover, a hacer cierta transacción. Pues la anécdota que siempre cuento es que incluso perfiles técnicos y demás, pues pierden este tipo de claves, ¿no? El ejemplo es, por ejemplo, uno de un compañero mío, que es Félix, que cuando él empezó pues a minar hace mucho tiempo, cuando empezaba esto del Bitcoin, pues, bueno, pues llegó a través del minado a conseguir cierta cantidad de Bitcoin, que luego, años después, dijo, ostras, pues esto del Bitcoin parece que ha crecido, ¿no? Ha subido el precio del Bitcoin y voy a ver, ¿no? Voy a ver cuántos Bitcoins tengo yo, dónde está mi dirección y voy a ver si puedo hacer alguna transacción y demás. Bueno, pues no pudo llegar a recuperar esa clave privada. ¿Por qué? Porque la había almacenado, la había guardado con una clave maestra, ¿no?, que daba acceso a esa clave privada, que no se acordaba, ¿no? No se acordaba de esa clave con la que había custodiado la clave privada de Bitcoin, ¿no? Para que veáis, pues quizá esto es un drama, ¿no? A la hora sobre todo decidir si realmente cuando creas una solución que va a usuario final, le vas a dar tú ese poder al usuario, ¿no?, de custodiar una cosa tan importante como es una clave privada. Y es uno de los problemas que veremos más adelante, ¿no? Y como hemos visto, necesitamos esa clave privada. Esa clave privada, al final, bueno, ¿cómo se generan? O sea, ahí se generan, ¿no?, al final claves privadas, claves públicas y direcciones, ¿no? Que hay también una confusión. Muchas veces la gente piensa que es lo mismo la clave pública que la dirección, pero como veis en este esquema de generación de direcciones no es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues lo que vemos es la clave privada. A partir de, bueno, pues se aplica un tipo de curva elíptica, que en este caso es SECP256K1, que es lo que nos va a dar, lo que va a dar la clave pública, ¿no? A partir de esa clave pública, bueno, se utiliza en Bitcoin en concreto, pues un algoritmo de hashing que es RIP-MD160 para llegar a una parte, para generar únicamente una parte
de lo que es la dirección en completo, ¿no? En la parte, para saber cuál es el versionado de Bitcoin en concreto, pues habrá por delante, ¿no? Por delante de esa parte de la dirección, bueno, pues se añadirán una serie de bytes que referenciarán a la versión de Bitcoin, pero al protocolo de Bitcoin. Y luego, bueno, pues a través de un procedimiento de doble hash, hacer un doble hash de toda esa parte, hash a 256, pues se genera como una especie de checksum para validar que esas direcciones realmente, bueno, se ha compuesto bien, ¿no? Es una dirección de acuerdo al protocolo. Y bueno, pues un poco la primera pregunta asociada a esta parte de que Alice quiere mandar bitcoins a Bob, ahí se han generado las direcciones y claves privadas, como vemos, pero la pregunta cuando se crean, ¿no? Cuando se le da, la pregunta es si realmente en nuestro sistema es necesario, ¿no? Completamente necesario darle realmente esa potestad o esa autorización, ¿no? A los usuarios de disponer de direcciones y claves privadas. En concreto, pues viendo muchísimas soluciones, pues sinceramente muchas veces ni siquiera es necesario, ¿no? Y el tema de la recuperación de las claves puede ser un problema añadido, ¿no? a toda nuestra arquitectura de la solución. Entonces, por eso lo que decíamos, ¿no? Dice, los usuarios están preparados. Primero, no están preparados y segundo, hay que ver si realmente consideramos que es necesario, pues ver las complejidades, ¿no? o la complicación que nos aporta nuestro sistema y cómo vamos a hacer esa recuperación de las claves. Ahora, en la segunda fase de cómo funciona Bitcoin tendríamos, Alice creará una transacción firmándola con su clave privada. Claro, es lo que va a hacer que esa clave privada será la que permita mover ese dinero a Alice en concreto, ¿no? Y la pregunta en esta fase sería, ¿somos de verdad capaces de estimar el volumen de operaciones para aterrizar las fees? Nosotros cuando firmamos una clave privada, bueno, pues ya hay cierta transferencia de fees al sistema. Al final también hay que mantener la red, en concreto la de Bitcoin, ¿no? Y hay que meter ese aliciente para que los usuarios, no los usuarios, sino los mineros mantengan nuestra red. Y bueno, lo que decíamos, ¿somos capaces de estimar ese volumen de operaciones? Pues muchas veces es difícil, ¿no? Montando la arquitectura de ciertas soluciones me cuesta incluso, ¿no? Llegar a valorar la cantidad o hacer una estimación de presupuesto de lo que me puede costar crear cierta arquitectura, pues imaginaos si le meto una complejidad de todavía no sé cuántos usuarios van a utilizar mi sistema, si voy a hacer una transferencia cada vez que quiera mover o dinero en este caso o quiero anclar cierta información en la cadena de bloques, ¿no? Entonces, ese nivel de estimación es muy complicado, ¿no? Y más, por ejemplo, en Bitcoin, pues que el tema de la fluctuación, pues no tenemos que tener eso también en cuenta. ¿Por qué? Porque al final vemos un poco cuál es la recompensa para el minero, aquellas personas que no lo hayan visto nunca, ¿no? Al final la recompensa para el minero, para que el minero, bueno, ceda su capacidad de cómputo y realmente le compense hacer ese gasto energético que va a hacer, ¿no? A la hora de usar la red, al final va a ser porque va a haber acuñación de nuevas monedas en el sistema, no es un sistema en concreto el de Bitcoin en el que se emitan al mercado todas las monedas, ¿no? Todos los 21 millones de Bitcoins directamente, sino que va a ir faseado, ¿no? Y luego las comisiones pagadas por los usuarios. Esto vemos que al final el tema de las comisiones va a suponer un porcentaje a futuro, porque al final, a ver si tengo aquí la gráfica, no, a futuro vemos que el beneficio por acuñación de nueva moneda va
va disminuyendo a medida que se van produciendo los halvings en el protocolo. Entonces, ya el porcentaje, ¿no? El porcentaje de recompensa no va a suponer tanto por la parte de acuñación de monedas en el futuro, sino más bien las comisiones pagadas por usuarios. ¿Y por qué? Porque al final es un mercado, o sea, es la gráfica típica de oferta y demanda, ¿no? En concreto en Bitcoin, la oferta, o sea, la cantidad, el espacio de cada bloque está fijado justo a un mega, y cada vez que se van introduciendo un mayor número de transacciones por bloque, ¿no? Bueno, pues se tiene que ir ajustando y evidentemente la comisión va a ir en aumento, como vemos aquí en las gráficas. Y esto que comentamos, pues no es algo que supongamos nosotros que vaya a pasar, es que esto ya ha pasado, como vemos ahí en julio, sí, ¿no? Más o menos en julio de 2016, pues vimos que el tema sobre todo a la hora de las fees, a lo mejor comprar 20 euros eran 5 euros de fee, ¿no? O sea, para poder hacer ¿no? una transacción. Esto siempre también cuento la anécdota de el impacto, ¿no? que puede suponer a la hora de montar una solución. Nosotros quisimos, bueno, aquí en Eleven Paths, pues cada 2 veces al año se suele hacer como una especie de, bueno, pues nos dejan un día entero programando pues aquellas cosas que no nos han dejado programar durante todo el año. Y lo que intentábamos hacer es, oye, ya que nuestra idea consistía es que ya que somos una telco, ¿no? Tenemos un elemento hardware para almacenar claves, o que nuestra idea era esa, un elemento hardware como es la SIM, ¿no? Donde podríamos estar almacenando esas claves privadas ¿no? que son tan difíciles de custodiar y sobre todo de cara al usuario final. Y cuando fuimos a hacer la demo de que, oye, nuestro sistema funcionaba, la prueba de concepto que habíamos hecho funcionaba, pues tardó esa transacción, ¿no? que hicimos para poder validar que lo estábamos haciendo bien, tardó 20 minutos en confirmarse, ¿no? Es uno de los retos que tiene a día de hoy pues Bitcoin y otras criptodivisas también, y en general todo el sistema, es la instantaneidad de los pagos y de las confirmaciones. Hay ya proyectos que están evolucionando en este tema. Y bueno, y cuando ocurre este tipo de momentos, ¿no? En el que al final la red se colapsa, llegamos a un momento en el que tanto los mineros o incluso los desarrolladores de estos proyectos pues deciden si realmente van a apostar por él, ¿no? O deciden, bueno, pues hacer un fork del proyecto y darle otras funcionalidades completamente diferentes a su nuevo proyecto, ¿no? Ahí es donde pues surgen lo que se denomina como hard forks y soft forks. En este concreto que yo que comento sería un hard fork, y lo que ocurrió es un ejemplo. El primero que ocurrió fue el de Bitcoin Cash, ¿no? Donde en vez de el espacio por bloque ser 1 mega, pues pasábamos a 8 megas por bloque, donde ocupaban, ¿no? Cabían muchísimas más transacciones. Y para que veamos un poco el volumen también de proyectos que existen, ¿no? Que no solo existe Bitcoin, como muchos, ¿no? Que piensan, bueno, que es lo más conocido, pero sí es verdad que a raíz de Bitcoin pues hemos visto que han surgido numerosas criptodivisas, y sobre todo por el hecho de que sea código, ¿no? esté liberado, ¿no? El código. Y bueno, ya en junio, como ponemos aquí en las slides,
ya en junio de 2013 ya existían 82 criptodivisas basadas únicamente en el código fuente de Bitcoin. Y una referencia para ver más o menos la cantidad de proyectos que existen y demás, pues a mí me gusta mucho consultar la página web de coinmarketcap.com, donde aparecen listadas, bueno, pues hay muchísimas, más de 1.400 ya, ¿no? Pero bueno, es una estimación y lo podéis ver. Y un poco comentando el tema de los hard forks, es un poco lo que ocurrió, ¿no? Se dan lugar a soluciones basadas en las anteriores, o sea, en proyectos basados en los anteriores, como es el caso de Bitcoin, pero aquí ya las reglas que se establecen, las nuevas reglas, son incompatibles con la red original, ¿no? Esto es lo que comentaos, ¿no? Esto ocurrió con Bitcoin Cash en agosto de 2017 y con Bitcoin Gold en el mes de noviembre de ese mismo año, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo un Bitcoin en N-1, voy a poder gastarlo en las dos cadenas. En cambio, si yo tengo un Bitcoin Cash en N+2, que es la línea verde, no podría gastarla en la otra cadena porque las reglas del juego han cambiado, ¿no? Y de lo mismo lo que comentábamos con Bitcoin Gold, aplicaría completamente igual. Y si pensáis que esto que es algo puntual, que ocurrió y demás, pues hemos visto que no, ¿no? En el 15 del 11 de 2018, pues Bitcoin Cash pues sufrió otra guerra en su protocolo, más bien, que los desarrolladores no llegaron al consenso concreto, ¿no? El consenso para impulsar nuevas reglas, y salieron otros dos nuevos proyectos en el que surgieron Bitcoin Cash ABC y Bitcoin SV, ¿no? Donde vemos que pasaron a bloques de 32 megas como máximo y a bloques de 128 megas como máximo. Y bueno, los soft forks al final en qué consisten en concreto, pues se añaden nuevas funcionalidades, pero las reglas siguen siendo las mismas. Ejemplo de soft fork, pues puede ser, por ejemplo, las carteras multifirma, ¿no? Si alguien no conoce en qué consiste una cartera multifirma, bueno, pues ¿en qué consiste la cartera multifirma? Al final, cuando tú tienes, ¿no? Posees una dirección a clave privada, todos aquellos que tengan esa clave privada van a poder hacer uso de esa clave privada y de ese dinero asociado, ¿no? O de hacer esa transacción. En concreto, con las carteras multifirma, imaginemos que suponer, se ha creado una empresa en la que se ha creado con 100.000, no sé, valor de 100.000 euros o 100.000 bitcoins, más bien 100.000 bitcoins. Y lo que consiste en la cartera multifirma es que se pueden programar aquellas reglas para poder hacer uso de ese dinero. Es decir, que si para tomar una decisión tienen que estar, somos tres y tienen que estar vinculados dos, bueno, pues para hacer esa operación tendremos que tener la firma de al menos dos participantes de esa cartera, ¿no? Entonces, eso sería lo que se denomina como cartera multifirma y sería un ejemplo de soft fork. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo creo, en mi opinión, si somos capaces de estimar el volumen de operaciones para aterrizar las fees, es que es muy difícil. No es que sea no, pero es muy difícil llegar a hacer esa previsión de fees en concreto. Y la pregunta 3 está asociada a la parte de Bitcoin, de la información de la transacción es notificada al resto de nodos de la red, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Aquí lo importante cuando se diseña la arquitectura es hasta qué punto mi red es descentralizada, ¿no? ¿Cuántos nodos participan y cuál va a ser su rol? Aquí, pues, como os he comentado antes, pues muchas veces vemos en algunos proyectos que se compone únicamente de un nodo, ¿no? Entonces, y ese nodo es el que le va a dar
es el que va a gestionar todos los permisos, es el que va a poder añadir los bloques, ¿no? Va a poder o añadir bloques o va a participar, o sea, es el único que mina, por ejemplo, o cuál es el rol de si va a poder solo escribir en la cadena o va a poder hacer absolutamente no solo de escribir. A ver, Yaiza. Hola, Yaiza. ¿Me oyes? Te he dejado de ir otra vez. A ver. ¿Hola? Ahora, otra vez. No sé si hay Vale. algún cable ahí suelto o algo. Sí, lo que estaba comentando, sí, por si se me ha perdido. Pues lo que comentaba, ¿no? ¿Hasta qué punto mi red es descentralizada? Tengo que conseguir que exista, sea lo más, si realmente quiero utilizar esta tecnología, que haya los nodos suficientes y que esos nodos tengan su particular rol, ¿no? Aquí a mí me gusta mucho la parte para que veáis, bueno, como habíamos hablado, la información de la transacción es notificada al resto de nodos de la red. Aquí el problema, bueno, el problema no, ¿qué es lo que pasa realmente por debajo? Es que esas transacciones no se anclan directamente sobre la cadena, ¿no? Que sino llega a una fase donde van a estar en un pool de transacciones, un pool de transacciones pendientes de confirmar, ¿vale? No están confirmadas, por lo tanto se encuentran en ese pool. Y una página donde podéis ver ejemplos de transacciones sin confirmar y que todavía no se han anclado, bueno, pues podéis ir a blockchain.info/es and confirm transaction y ahí ya podéis ver todas las transacciones pendientes de confirmar, en concreto en Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto mi red descentralizada, de cuántos nodos participan y cuál va a ser su rol? Es algo que nos tendremos que tendremos que pensar y diseñar, pero a día de hoy, bueno, pues sí es verdad que existen algunos proyectos que tal y como se ha pensado eso, pues no aplicaría mucho tener o estar utilizando esta tecnología en concreto, ¿no? Ahora, muy relacionado con esto, porque en la fase siguiente, una vez que las transacciones están en el pool de transacciones pendientes de confirmar, es cuando hay que añadir, ¿no? Hay que añadirla y uno de los nodos será el encargado de añadirla a un nuevo bloque de la cadena de bloques, ¿no? Al final, los bloques es un conjunto de transacciones y que hay alguno de los nodos de la red de Bitcoin será el encargado de añadir el bloque al bloque anterior minado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿todas las cadenas necesitan el proceso de minería? Bueno, pues depende, ¿no? O sea, si realmente, ¿qué implica esto? Tener, muchas veces depende si vas a tener, si esa figura del minero es importante para ti, ¿no? Al final tienes que tener en cuenta que conlleva un gasto energético importante y realmente si tú le vas a dar una especie de, ¿no? ¿Qué garantías le das a esa persona para que aporte a tu red y que mantenga tu red si no estás dispuesto a aportarle dinero a que él mantenga ese proceso, pues evidentemente esta fase de minería pues a lo mejor no es necesaria. Yo conozco proyectos que esto directamente pues no es necesario, simplemente lo que se hace no es no existe minería, sino nodos que añaden bloques y ya está, ¿no? Lo único que hacen es añadir bloques a la cadena sin este factor, ¿no? Y bueno, aquí vemos que en el sistema concreto de Bitcoin, pues, ¿cómo se podía minar en concreto? Bueno, hoy se puede minar, pues pueden ser o nodos aislados, ¿no? Como comentaba al principio, cuando mi compañero empezó a minar cuando si realmente era rentable minar con su PC personal,
O luego, o simplemente lo que tú añades, o sea, tú compartes, tú cedes tu capacidad de cómputo, por el contrario, a un pool concreto, ¿no? Aquí os pongo como ejemplo, o sea, hay opciones, ¿no? De, oye, mino en formato pool, en un pool concreto de minería, o soy yo como no aislado, ¿no? Que es el que cedo mi capacidad de cómputo. Y como ejemplo, simplemente para que tengáis un ejemplo, pues son slash pool podría ser un ejemplo de pool de minería. Y aquí, bueno, yo creo que es importante, por si no conocéis en qué consiste esta fase de añadir bloques y demás, yo creo que esta página es bastante visual y si alguna vez tenéis que o necesitáis explicar a alguien en qué consiste este proceso de minería, es bastante interesante consultar la página de anders.com/blockchain HTML. ¿Vale? Aquí veréis un proyecto, es lo que os estoy reflejando, donde se visualiza este proceso de minado, ¿no? Aquí, por ejemplo, el bloque de la izquierda, o sea, la parte de la izquierda representaría lo que se denomina como el bloque génesis, es decir, el primer bloque que se añade a la cadena de bloques. Imaginemos que lo que yo quiero aquí será como en mi formato, ¿no? Que yo voy a hacer para hacer las transacciones es, oye, pues mira, el que envía dinero, que soy yo, ya imaginemos, quiere enviarle a Félix, imaginemos 80 bitcoins, ¿no? Bueno, pues con esa información nos va a pedir, ¿no? Un bloque estaría compuesto por estos campos. El número del bloque, el dato, ahora vemos lo que es el nonce, el dato, que sería Yaiza le envía a Félix 80 bitcoins, que sería como el apunte, ¿no? Si queremos hacerlo como bitcoin. Y ahora me pide cuál es el hash previo. Hash previo al bloque, o sea, del bloque anterior, ¿no? De la cadena. Y como es el bloque génesis, pues no hay un bloque anterior, sería el hash previo del 0000, ¿no? Y aquí lo que tendríamos que estar buscando el proceso de minado es encontrar un número, que es el campo nonce, que a su vez, o sea, al que lleguemos para llegar, o sea, para realizar un cálculo cuyo hash al que tenemos que llegar es a un hash con una dificultad de llegar que tenga los cuatro, por ejemplo, un ejemplo de que empiece por 4 ceros, ¿no? Entonces, llegaríamos, si vais a la página de andes.com/blockchain, pues si, por ejemplo, hacéis el cálculo, ¿no? Ponéis ahí en el campo nonce, ponéis un 1, ¿no? Y le damos a minado. Y dice, hoy no he encontrado el hash. O sea, si no os importa, mira, lo hacemos juntos bueno, vamos allí. Lo que pasa es que a lo mejor tengo que salir de aquí un momentito, que vamos a la página y lo vemos. A ver. Vale. Venga, vamos aquí. Y es lo que comentábamos, ¿no? Yo creo que así es más visual para todos y lo hacemos. Lo que decíamos, bloque 1, aquí pongo Yaiza, le da a Félix 60 y vamos a empezar a calcular. Aquí pongo 1 y le doy a minar y me da como resultado un hash. Ay, no, ese es bloque 1. No, perdona. Eso es. Este es el campo, este es el dato, el hash previo y ahora lo que tenemos que buscar es un número cuyo resultado de un hash que empiece por 4 ceros, ¿no? Y aquí pues dice así, pues mira, he encontrado un número que es el 19.547. Ok, vale, pues ya tengo este bloque, se añadiría a la cadena, ¿no? Ahora llegaríamos al segundo bloque. Vale, pues sería bloque 2 con los datos de, oye, mira, Félix va a mandar a Pepe, Sí, ¿no? sí, Más o menos aquí. más o menos por ahí. Vale, vale. Bueno, pues retomamos donde nos habíamos quedado. Estamos en el momento en el que hacemos el proceso de minería, ¿no? Hablábamos si era necesario este proceso de minería
y veíamos que muchas veces no es necesario, ¿no? Que el gasto energético en el que incurrimos por tener este proceso o el mero hecho de si vamos a incentivar a estos mineros a que mantengan nuestra red, pues puede, para nosotros a lo mejor no es necesario y a lo mejor solo necesitamos un sistema en el que se vayan añadiendo bloques, ¿no? Los actores de la cadena lo que van a hacer es añadir bloque tras bloque. Aquí la pregunta 5 es cuando la información será replicada en todos los nodos de la red, como vemos. Nos hemos preocupado de que nuestro sistema sea GDPR compliant. Hay mucha gente que este tipo de problemas a lo mejor, no lo ha tenido contemplado desde el principio. De hecho, al principio cuando montábamos soluciones basadas en blockchain, que eran pruebas de concepto, nadie está hablando de la problemática de qué información vamos a anclar en la cadena, ¿no? Porque al final, como vemos, el sistema, eso va a perdurar para siempre, ¿no? Siempre que mantengamos esa cadena de bloques. Y esto puede ser contradictorio. Estamos utilizando, utilizamos una cadena de bloques para dar esa transparencia como propiedad si queremos utilizarla, pero sí es verdad que vamos a tener ciertos casos en los que no vamos a poder anclar cierta información. O si la anclamos, la vamos a tener que hacer de una manera concreta, ¿no? Aquí veíamos, dice, direcciones que representan usuarios que hay transferencia de assets in-chain, ¿no? Es decir, que haya una transferencia de una dirección a otra y se vea lo que se refleja en la cadena de bloques es que se han transferido tres assets de algo, ¿no? Y dependiendo de eso, eso puede ser considerado un dato de carácter personal, por lo tanto, a lo mejor hacemos una transferencia, pero sin assets, ¿no? Que no haya assets nativos en la cadena. Por lo tanto, esa información, como hablaremos después, hay una propiedad, es un campo dentro de las transacciones que es un Open Return, en concreto de Bitcoin, ¿no? Donde podemos añadir información. Esa información lo que podría venir es hasheada, que luego en el resto de la arquitectura vendrá representada esa información, tenemos esa trazabilidad, es decir, que ese hash al final representa una operación que ha hecho un usuario concreto o una empresa concreta, ¿no? Y vemos que eso puede ser un problema. Y luego ya añadido también, que es una de las cosas que hemos comentado al principio, es el poder, darle el poder concreto al usuario, que es el del uso de su clave privada, ¿no? Necesitamos que esos usuarios tengan físicamente y que almacenen esa clave privada para hacer operaciones, o es un nodo central el que, decidimos que los usuarios van a tener direcciones en nuestra cadena, en nuestro sistema, pero las claves privadas van a ser custodiadas por nosotros, ¿no? Entonces, tenemos esos problemas a la hora de la GDPR, porque en el caso, ¿por qué montamos todo esto, no? ¿Por qué vemos todos los problemas que podemos tener? Sobre todo porque en el caso de que el usuario nos solicite el borrado de la información, tendríamos un problema porque no podríamos borrarla, ¿no? No podemos modificar esos datos. Por lo tanto, eso siempre iba a estar ahí y no podríamos hacer ese tipo de operaciones. Por lo tanto, si nosotros decidimos que la información de datos de carácter personal sean almacenados en bases de datos tradicionales, ¿no? Pero si es verdad que lo que se ancle es un hash que referencia a lo otro, pues una vez que el usuario nos solicite el borrado, lo único que se ancle en la cadena, o sea, no habrá trazabilidad de ese dato y de qué representa, ¿no? Y pues habremos podido cumplir ese requisito. Entonces, luego tenemos la siguiente pregunta iría relacionada con la garantía de veracidad, ¿no? Toda la información, claro, utilizamos ese sistema con el objetivo de dar cierta transparencia de las cosas que están ocurriendo en nuestra red o ya veremos la solución que queremos darle. Pero eso no tiene que ver
con lo que es darle garantías de veracidad, ¿no? O sea, hay garantía de veracidad en cuanto al dato que se ancla, no será una validación previa que tendremos que hacer nosotros y luego anclar esa información en la cadena, ¿no? No existe, o sea, que se ancle un dato en una cadena de bloques no es garantía de aportar veracidad y al dato concreto, ¿no? Y luego pregunta 7. ¿Valora el cliente ese valor adicional que le ofrece el hecho de usar esa tecnología? Lo comentaba hace un tiempo con unos compañeros que había salido un dato, ahora mismo no me acuerdo de la fuente, pero en el que el usuario final no sabe ni siquiera qué es la tecnología blockchain, ¿no? Entonces, ni qué le puede aportar. Entonces, a lo mejor estamos creando una arquitectura concreta donde introducimos esta tecnología, pero muchas veces ese valor no es apreciado por el cliente, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Y como conclusión de esta parte de la presentación, bueno, pues es verdad que esta tecnología tiene sus beneficios, ¿no? Que es, al final, es conseguir disminuir cierta incertidumbre en un mundo en el que pues, no nos fiamos, ¿no? ¿Y cuáles son las características? Sobre todo la persistencia, la trazabilidad, tenemos la capacidad de trazar ese dato en el tiempo, la integridad de la información, sabemos que esa información va a ser inmutable y de eliminar ciertos intermediarios, ¿no? en un cierto sistema. Los primeros casos de uso que a nosotros nos afectan, o sea, por entender un poquito la historia y por qué es tan importante lo que comentábamos de anclar la información. Si es verdad que el primer caso de uso es un sistema de monetario descentralizado, de pago descentralizado, pero sí es verdad que al principio se vio que podía ser importante el hecho de anclar información, ¿no? Y bueno, al principio, cuando lo que comentábamos al principio de las transacciones, el hecho de hacer una transacción no costaba mucho dinero, ¿no? Bueno, pues se incrustaba en la parte pública de la dirección, es donde se podía anclar información. Ahí a quien tenga un poco de curiosidad, pues os he puesto un ejemplo donde se puede ver la información que se había anclada en esa parte, en la parte pública de las direcciones. Y bueno, eso al final llegó a la conclusión que puede ser una funcionalidad buena el hecho de anclar información, pero bueno, pues precisamente por eso se incorporó en 2013 una nueva funcionalidad que es el de almacenar una pequeña parte de información, como máximo 80 bytes, ¿no? Y vemos bueno, que puede ser importante. Hay casos de uso que ya se están dando, como siempre escucharéis, casos como el del notario digital, ¿no? Donde nosotros podemos anclar en la cadena información, imaginemos un hash que representa un documento y poder atestiguar ante terceros que esa información, o sea, que eso estaba ahí y que he sido yo, ¿no? El autor, por ejemplo, el autor o lo que fuera que ha hecho esa operación. Bueno, al principio, pues lo que podemos anclar, lo que nos permiten, casi siempre acabamos anclando a ciertos hashes, pero sí es verdad que muchas veces es algo limitado, ¿no? Es algo limitado y tenemos que al final anclar, lo que acabamos haciendo es pivotar hacia otras tecnologías, anclando únicamente la información relativa a punteros que referencian a tecnologías como, por ejemplo, puede ser IPFS o, bueno, IPFS es una alternativa. Hay varias más, pero bueno, que es bastante utilizada en el sector, ¿no? Luego, otra alternativa puede ser anclar Merkle trees, ¿no? Merkle trees. Esta sería como las fases que tendría en qué casos nos podríamos ayudar de los Merkle trees.
es que al final nos estaríamos ahorrando numerosas operaciones, ¿no?, de hacer, y sobre todo como tenemos que ver el tema de los fees, ¿no?, que es importante para nosotros. Lo único que anclaríamos es el Merkle root, que representaría a numerosas operaciones anteriores, ¿no? Aquí, como vemos, dice, nos ayudan a optimizar el proceso de anclaje de pruebas, porque nos dan herramientas para confirmar que un documento ha sido utilizado para conformar el hash de su raíz o Merkle root, que es lo que decíamos, que aparece en una transacción. Ejemplos del uso de Merkle trees es el de los certificados universitarios, ¿no? Hay un proyecto que además está publicado en GitHub y demás, que podemos utilizar los Merkle trees para únicamente anclar un Merkle root, pero ese Merkle root hace referencia a, imaginemos, certificados expedidos en la Universidad de Ingeniería de la Politécnica para los alumnos de quinto A, imaginemos, ¿no? Únicamente lo que tendríamos que estar anclando es el Merkle root, pero nosotros podemos validar que hay una operación, o sea, hay un certificado que me aplicaría a mí, ¿no? Y podríamos validar que ese certificado se ha expedido en ciertas condiciones, ¿no? Y es un problema, soluciona un problema que a día de hoy existe en las universidades con el tema, o puede ser de los currículums, o el tema de los certificados universitarios. Y por tener un poco en contexto, al final, cuando se monta una solución, siempre se ha comentado que debemos tener en mente esa parte de privacidad desde el diseño, pero también, como veremos, la seguridad desde el diseño, ¿no? Y desde el punto de vista de privacidad, pues vemos lo que es un poco lo que hemos comentado anteriormente. Vemos que uno de los problemas que podemos tener es que bueno, todas las operaciones al final realizadas perdurarán en la cadena de bloques y tendríamos que estar gestionando cómo vamos a hacer ese borrado de la información tal y como nos obliga el artículo 17 de la RGPD, ¿no? A mí, o sea, hay proyectos que intentan, bueno, pues se han pensado desde el punto de vista de la privacidad desde el principio, ¿no?, desde que se crearon, y unos proyectos importantes y la verdad es que están viendo, es, por ejemplo, el ejemplo de Monero, de Zcash y de Dash, ¿no? La verdad es que leyendo sus papers, pues ahí tienen diferentes aproximaciones, ¿no? Vemos que por defecto, por ejemplo, Monero sí que aporta esa privacidad en la que nos permiten enmascarar tanto el origen del destinatario de todas las transacciones. En concreto, pues de Zcash, que es la parte de la privacidad, es algo opcional, ¿no? El anonimato. Y bueno, de forma similar, pero desde otro punto diferente, es lo que nos aporta el Dash, ¿no? La verdad es que si tenéis tiempo y bueno, pues la verdad es que son proyectos que merece la pena leer y sobre todo desde el punto de vista de cómo aportan, ¿no?, cómo tienen en cuenta la parte de la privacidad de los usuarios. Y hablamos de la seguridad, ¿no? También aquí vemos que ha crecido, pues con el crecimiento sobre todo de Bitcoin y de otras criptodivisas, vemos que el tema bueno, sobre todo de la minería también en estos proyectos es algo que está a la orden del día, ¿no? La cantidad de malware que se dedica bueno, pues a robar esa capacidad de cómputo de los mineros es algo frecuente, ¿no? Y hay muchísimas familias de malware ya con diferentes funcionalidades, pero que se dedican a ello, ¿no? Al final es cierto, se estaría, ¿no?, como ahorrando esa energía para poder minar de forma gratuita. Y bueno, esto ya lo se comentaban ya en titulares en noviembre de 2017, donde hay un informe de Checkpoint donde se comentaba
que esto era una de las mayores amenazas que se estaban encontrando en el mundo de la seguridad, ¿no? El cripto mining. Y por otro lado, bueno, pues vemos que también, bueno, puede ser considerado o puede ser pensado que puede ser una nueva forma de financiación, o para mí es, habría que pensarlo, ¿no? Que existen proyectos destinados a cargar JavaScript de minado de Monero, por ejemplo, y que se ejecutan mientras que el usuario está visitando una página web, ¿no? Tú accedes a una página web que, si te notifica evidentemente que va a aprovechar o que va a usar tu capacidad de cómputo para minar, pues me parece que es algo lícito, ¿no? Otra cosa es que no te avise que está haciendo eso sin tu consentimiento. Por eso se decía que ahí depende de ciertos proyectos, sí que están considerando que esto puede ser una nueva forma de financiación, como por ejemplo, se comentaba que podía ser, en vez de publicidad, ¿no? Que puedas, oye, tú cedes la capacidad de cómputo de tu equipo para minar de cara al proyecto, o para lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, existen ya el cripto, o sea, CoinHive es, yo creo, el proyecto más conocido, y bueno, y CryptoLoop. Aquí en ElevenPath se hizo una investigación, bueno, a cargo de compañeros de la unidad de investigación, que eran, bueno, pues se veía, se cogieron numerosas páginas web en Internet, que eran como las 1000 primeras de Alexa, es decir, como las más famosas en el mundo de Internet, y se hacía un análisis de quiénes estaban utilizando proyectos ¿no? Este tipo de proyectos de CoinHive. Y se llegaba a la conclusión que al final, estos proyectos, este proyecto, pues estaba muy relacionado con páginas web, sobre todo que se dedicaban a lo mejor a visualizar contenido en streaming, ¿no? Como pueda ser de fútbol, o páginas o series o demás, ¿no? Al final lo que buscas es que el usuario el público objetivo tuyo es un usuario que vaya a estar lo suficientemente tiempo, ¿no? en una página web concreta, ¿no? Y veías bueno, que era un poco la visión de aquellos que utilizaban este proyecto, por ejemplo, de CoinHive. Y bueno, yo la verdad es que siempre me gusta hablar de proyectos como por ejemplo el de Node Mining, donde, bueno, es una extensión que nos notifica el momento en el que tú estás accediendo a una página que está minando, ¿no? Que tiene tiene pues, los proyectos que hemos estado comentando anterior, ¿no? Como por ejemplo el de CoinHive. Y la verdad es un proyecto desarrollado por unos chavales españoles, y la verdad es que es para darle bueno, pues está muy bien. La verdad, lo han desarrollado muy bien, y es se puede utilizar de forma muy sencilla. Y luego, sobre todo, pues las últimas amenazas que hemos visto, que se han podido ver relativos a este tipo, a amenazas en Internet, o sobre todo malware, con la visión de monitorizar el clipboard, ¿no? Esto no es una amenaza nueva en el mundo de transferencias, ¿no? En Internet. Es una amenaza ya que se ha visto, por ejemplo, en el sistema bancario tradicional, donde bueno, pues al final son aplicaciones que están monitorizando tu clipboard en el momento en el que tú copias y pegas, ¿no? Estarían monitorizando esas strings que están, o sea, identifican strings que cumplen con las condiciones, imaginemos, de una cuenta bancaria. Pues aquí se ha reinventado, ¿no? Este tipo de malware, y lo que ha hecho es, oye, una vez que yo consigo identificar un string que en el clipboard que represente una dirección de Bitcoin, se la cambio, porque al final eso representa, cuando copias y pegas, suele ser la del destinatario, se la cambio por la del atacante, ¿no? Entonces, el usuario final estaría haciendo una transferencia de dinero a una persona que se piensa que es el destinatario corriente,
al que tiene que enviar el dinero, pues realmente es la de un atacante en concreto, ¿no? Y bueno, viendo toda la presentación en su conjunto, en el que hemos explicado cuáles son los retos, en principio, a los que nos tenemos que enfrentar cuando queremos hacer una solución basada en esta tecnología, y luego siempre teniendo en cuenta que desde el diseño de esa arquitectura tenemos que tener en cuenta la privacidad y la seguridad, nos tenemos que añadir la pregunta de ¿realmente tenemos claro que esta tecnología nos ayuda a resolver el problema o la casuística que nos han planteado, ¿no? O sea, lo que decía al principio, ¿es necesario o no es necesario? ¿Estamos aquí montando un arco de iglesia para algo porque vaya a aportar o realmente es porque está de moda, ¿no? Y nos estamos dejando llevar por esa inercia del mercado y la necesidad de tener soluciones basadas en esta tecnología. Y nada, hasta aquí es el contenido. Daniel, yo no sé si alguna pregunta. ¿Hola? Sí, hola. ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Me oyes, Yaiza? Sí, Ok, perfectamente. sí, pues mira, sí, efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Antes de nada, Yaiza, no sé cuánto tienes. ¿Tienes 10 minutos? Sí, tengo 10 minutos. Sí, y además con esta interrupción que hemos tenido, pues tampoco Vale, pasa nada. vale, ok. Pues mira, os digo, ya tengo algunas preguntas por el chat. Ujú. Aquellos que queráis hacer preguntas vía micrófono, lo cual os animo, levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro, ¿vale? Se abre el micro, no la webcam, ¿ok? O Ujú. sea que repito, si queréis hacer alguna pregunta a Yaiza, aprovechando que la tenemos aquí, levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Yo voy a bajar la mano a MM, que la tiene subida desde hace tiempo, por si quieres hacer una pregunta vía micrófono a Yaiza, levanta la mano accionando el botoncito levantar la mano y yo doy preferencia a las manos levantadas, no a las preguntas por texto. Bueno, te voy a pasar algunas preguntas por texto mientras tanto. Vale. Yaiza, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Tenemos bastantes preguntas. Bueno, varios. Sé responder. A ver, responder. Sí, A ver. bueno. Dice, a ver, por ejemplo, de Juan, dice, ¿es viable la implementación de un control de acceso mediante blockchain? ¿Qué dificultades puede conllevar? Sí, claro, pues al final es uno de los casos de uso que existen a día de hoy, ¿no? O sea, tú lo que implementas la lógica antes, ¿no? De cuáles son las reglas para poder acceder y si realmente hay una autorización correcta o de lo que fuera, que se ejecuten ciertas acciones, ¿no? Esa lógica muchas veces está antes de anclar la información, o sea, la información en la cadena. O sea que sí que es uno de los casos de uso que puede llegarse a hacer el tema de control de accesos. Lo que pasa es que, como digo, o sea, depende en qué caso de uso, ¿no? O sea, pero sí, es una de las opciones que existen a día de hoy. Vale, os recuerdo, si queréis hacer alguna pregunta vía micrófono, me levantéis la mano y yo os abro el micrófono. Animaros, que sois bastantes. Hemos tenido algunos problemas técnicos porque hemos tenido más de 300 personas registradas a este webinar, ¿vale? Entonces es por eso que hemos estado un poquito saturados hoy a nivel técnico. Vamos a ver, dice, ¿existe la posibilidad, Jesús, existe la posibilidad de utilizar la tecnología blockchain para firmar documentos encadenadamente por varias personas? ¿Es seguro? ¿Qué implicaciones tiene? Firmas, documentos por varias personas. Encadenadamente por varias personas. Documentos encadenadamente por varias personas. Pregunta Mm, Jesús. ahora mismo no, o sea, tendría que tener más contexto, quizá. No lo,
Lo que puedes hacer, o sea, lo que se suele hacer a día de hoy, ¿no? No es que firmes, es que dejas una prueba, lo que comentábamos antes, dejas una prueba de esos documentos en la anclas, una prueba, un hash que representa ese documento. Pero no sé si se refiere a eso en concreto o que firmas un documento, como puede ser me imagino como la firma digital, es que no sé si puede aclarar un poco más esa parte. Vale, ok, pues sí, Jesús, si quieres aclarar. Firma encadenada de documentos. No o sea, si puede aclararlo un poco mejor. Vale. Mauro dice, ¿crees que realmente los Bitcoin sean un valor finito de las criptos y que de cierta forma todas dependan de él o que otras tecnologías dejarán en el olvido a blockchain? No sé si lo Vale, entiendes. por partes. La primera es si va a haber un valor finito. Lo que entiendo como valor finito es si el precio, ¿no? Va a subir o sea, puede ser, ¿no? Puede subir demasiado. El tema es que al final la cantidad de bitcoins expuestos, ¿no? O sea, que están o que van a estar, eso ya se sabe, ¿no? Son 21 millones. De esos 21 millones, puede que, es que puede ser, como hemos pasado, ¿no? Imaginar, no es un caso aislado el hecho de perder esos bitcoins, entonces el sistema por defecto o sea, el valor del bitcoin en teoría es a subir, ¿no? Es a incrementarse, pero depende de tantas variables, que el precio del Bitcoin suba o que el precio del Bitcoin baje, que es muy difícil, ¿no? Al final es un sistema descentralizado en el que no hay nadie que regule eso. Entonces, pues si es, lo que comentaba, tiende a subir, ¿no? La tendencia es a subir, que el precio de un Bitcoin mucho más, ¿no? Alto, pero depende tanto ¿no? del mercado que no sé si eso va a ser para siempre. La segunda pregunta está relacionada con blockchain, pero ahora mismo no recuerdo. Sí, la pregunta te la digo. Era lo del valor finito y Sí, ¿crees que realmente los bitcoins sean un valor infinito de las criptos y que de cierta forma de todas dependan de él? ¿O qué otras tecnologías? que todas dependan o sea, el resto de criptos dependa de Bitcoin. Hombre, hemos visto por estos pasados, ¿no? Que el hecho, una de las variables que ha pasado es, oye, ha habido un fallo de seguridad en un exchange de concreto y eso ha afectado a la bajada, ¿no? Del precio del Bitcoin. Pues es lo que comento, pues puede ser que al final el Bitcoin es la criptomoneda más usada, ¿no? O en la que todos estamos un poco más familiarizados, pero sí es verdad que puede tener cierto impacto en el resto, ¿no? Si baja Bitcoin puede tener cierto impacto, pero no es algo que ocurra siempre. Y luego la otra pregunta, perdona. Bueno, mira, ya paso a otra persona. A ver, Juan Carlos, has hecho una pregunta así como larga. No sé si quieres participar vía micrófono. Ya sabes, si quieres participar vía micrófono, me levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. ¿Vale? Vale, no veo ninguna mano levantada. Así que te voy a hacer la pregunta que me plantea Juan Carlos. Dice, buenas tardes. Aunque no soy el originario de la pregunta de los documentos con firmas encadenadas, me interesa la cuestión. El escenario podría ser un documento que tiene que firmarse por personas con diferente nivel de acceso encadenadamente. Primero el peticionario, luego el supervisor, después el responsable y por último el director, por ejemplo. Otro escenario sería el ir incorporando documentos de tal forma que cada uno dependiera de que el anterior esté firmado por el responsable que se determine. Bueno, no sé si te aclara algo. Sí, pero bueno, puede ser. O sea, yo ahora mismo no.
intento recordar si he visto algún caso de uso parecido. No me suena, pero bueno, al final son reglas que tú pones antes, ¿no? O sea, y eso se puede programar de forma sencilla, que, oye, cuando ocurran esas condiciones previas, yo permito hacer la firma del documento. O sea, sí se puede, en teoría técnicamente es viable. Otra cosa es que yo ahora mismo eso no lo he, quizá no lo he visto, ¿eh? O sea, quizá porque tampoco estoy tan focalizada en soluciones de bloques conectadas a seguridad, sino más a que lo pueda utilizar, o sea, montar arquitecturas un poco más genéricas para usuarios finales. Entonces, pero sí que es verdad que eso viable técnicamente es, o sea, Vale. A ver, José y Germán, a los dos me habéis hecho preguntas. Si queréis eh, hacer la pregunta vía micro, ¿me levantáis la mano? No tenemos hoy bastante. Ah, ahí está. Germán sí que la levanta. A ver, Germán, te abro el micro. Tienes que abrirte tú el micro, Germán, en el panel de control de GoToWebinar. Ábrete el micro, a ver si te podemos escuchar. A ver, Germán. Ahora. Hola, Ahí parece, Germán. ¿no? Sí, Hola, ¿me escuchan? sí, hola, adelante, Germán. Hola, Yaisa. hola, ¿qué Una tal? pregunta, hola, una pregunta, Yaisa, sobre digitalización de identidad de personas. Mira, he Vale. escuchado de proyectos, un framework, en todo caso, hay un framework indie, creo que se llama, del proyecto Hyperlayer, que tiene como objetivo ofrecer una plataforma para empezar a digitalizar identidad de personas. Tengo entendido que Estonia también lleva ya 20 años con Ajá. asuntos de identidad digital. Y quería saber si crees tú que blockchain es una tecnología que haga viable esto a nivel de los países, usarla para digitalizar identidad de personas. Sí, bueno, en primer lugar, es verdad, Estonia, bueno, desde que, yo creo que desde que tuvo el ataque de seguridad y demás, o sea, el tema digital para ellos es una prioridad. De hecho, ellos tienen, ¿no? La capacidad de poder crear empresas, bueno, la verdad es que están poniendo mucho foco ahí. Pero sí es verdad que el tema de la digitalización de personas, hay un proyecto muy chulo de la ONU, que lo que consiste es vemos las fronteras, ¿no? Que tenemos a lo mejor en zonas de guerra y demás, oye, aportarle una identidad a esa persona que viene de un conflicto concreto, ¿no? Y se le aporta una identidad digital a esa persona para tenerla, bueno, pues darle esa opción. Sería tan sencillo quizá de darle una dirección, una clave privada o ya no poseerla, o sea, darle esa potestad de tener una clave privada, sino que a esa persona en concreto se le referencia a través de una dirección en nuestro sistema, ¿no? Y por supuesto que sería algo, es viable y a día de hoy, vamos, que hay numerosas soluciones dedicadas a la identidad digital, ¿no? Utilizando cadenas de bloques. Y un ejemplo también es, yo no sé si conoces el proyecto de Alastria, pero un caso de uso concreto es el de identidad digital. Pues si tienes un poquito de tiempo, buscaría Alastria. Al final Alastria es un consorcio de empresas españolas que se han puesto de acuerdo en utilizar una red de blockchain en concreto para dar soluciones, ¿no? Al final el problema de una red es que o montar una solución de blockchain, como hemos comentado anteriormente, es la distribución de los nodos. Tiene que ser lo suficientemente grande para que sea un sistema distribuido, ¿no? Y lo que intentan es replicar un sistema lo más distribuido posible, representan o que cada empresa, a lo mejor empresas del IBEX, ¿no? En concreto, que es lo como se está haciendo ahora, es tengan un nodo, ¿no? Sean propietarios de un nodo y
con ciertos permisos de escritura, ¿no? En la cadena y demás. Y un caso de uso en concreto es el del Alastria ID. Alastria ID. Y ya te digo que sí que hay numerosas soluciones a día de hoy que buscan dar, bueno, pues tener soluciones de identidad digital con blockchain. Perfecto. Gracias desde Chile, Yaisa. Gracias a ti. Ok, Germán. A ver, abro el micro a Filip. Te abro el micro, Filip. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Que, aparte del sector financiero que es muy activo en el ámbito de blockchain y también de DLTs, ¿cuáles son los otros sectores? Bueno, también hemos visto tema de InsurTech, ¿no? De seguro o de LegalTech, ¿no? O XTech, todo lo que sea tech. ¿Qué son los sectores más avanzados Bueno, en proyectos? yo sí, por lo que estoy viendo, ¿no? Quizá casos de uso basados en de cadena de suministro, ¿no? Dar trazabilidad en la cadena de suministro. Nosotros aquí en Telefónica en concreto se está desarrollando uno que lo que intenta hacer es eso, darle trazabilidad a las piezas del coche de SEAT, ¿no? Como al final hay numerosos actores dentro del montaje de un coche en concreto, ¿no? Pues se intenta hacer con utilizar la tecnología blockchain para eso. También en el mundo del IoT, pues se está haciendo bastante hincapié, ¿no? Al final hay numerosos dispositivos conectados a Internet que de alguna manera hay que dotarles como una identidad para darle ciertos privilegios para hacer ciertas cosas, ¿no? Y un caso, ya te digo, un ámbito es el ámbito del IoT. Como comentábamos, el tema de la identidad digital es otro de los ámbitos que se está tratando. ¿Qué más? Tengo por aquí, bueno, tenía otra presentación donde ponía los casos de uso, pero bueno, yo ya te digo, trazabilidad, todo lo que se pueda aportar con, ¿no? Esas características que hemos hablado de trazabilidad, sobre todo, transparencia. También, que no se me olvide, la verdad es que bastante sonado, que es el de encuestas digitales, hacer encuestas, ¿no? Encuestas o temas de votos o participación ciudadana. El tema del voto a mí me parece como muy, no difícil, sino es meterse ahí en un momento un poco, a mí me parece delicado, ¿no? Utilizar esa tecnología en algo tan importante como es un sistema de votación, pero sí es verdad que de que cara a la participación ciudadana sí que hay casos de uso. El Ayuntamiento de Alcobendas, si tenéis tiempo, Alcobendas, bueno, es un municipio de Madrid, que lo que ha intentado es hacer una solución basada en Ethereum, ¿no? Donde el usuario, o sea, el ciudadano puede comprobar públicamente que él ha rellenado un sistema de participación de lo que fuera, ¿no? Le preguntan al ciudadano que cómo quieren distribuir en los presupuestos para el año que viene y le pone unas ciertas prioridades, ¿no? Y le dice, oye, pues yo distribuiría mi presupuesto así, asado, ¿no? Una operación en la cadena de bloques de Ethereum y el ciudadano puede ver públicamente, consultar públicamente que la dirección que le representa a él, ¿no? Que es la que tiene custodiada a él, ha hecho una transferencia que por debajo al final, evidentemente los datos no se anclan en la cadena de bloques pública de lo que tú has votado, pero bueno, aparece un reflejo, ¿no? Públicamente de que tu operación ha sido contabilizada. Sistemas de votación, ahora mismo no sé. Bueno, temas también de fidelización o tokenización de red, de ciertos activos, de ciertas operaciones que ocurren en una red, pues se pueden de alguna manera como tokenizar, ¿no? Y ver. O lo que comentábamos de sistemas de fidelización, también he visto algún tipo de caso de uso que está utilizando blockchain. La verdad es que está utilizando en muchos casos, pero sí es verdad que es lo que comentábamos, que necesitamos esa justificación primero previa, viendo cuáles son las propiedades
y luego vemos como si es verdad, para ver si es necesario, ¿no? Porque hay ciertos casos de uso que a lo mejor no son muy relevantes. Pero no, a lo mejor no sé si me acuerdo de, bueno, temas de notario digital, lo que hemos comentado anteriormente, de anclar la propiedad intelectual o la propiedad o de propiedad intelectual en la cadena para hacer una prueba de que eso es tuyo y no es de otra persona o que lo has hecho tú. O sea, esos son otros casos de uso también. No sé. Muchas gracias. Sí, sí, no, está muy bien. Yo Entonces, creo que te sonarán más o menos, ¿no? Yo creo que son casos de uso que se suelen, ¿no? sí, 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 entre la inteligencia artificial que nos va a dejar sin abogados, el blockchain que nos va a dejar sin notarios, ya nos vamos a quedar sin nadie. Ya, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Yaisa. Nada, a ti, a ti. Vale, gracias, Fili. Bueno, vamos a ir terminando ya. Que ya Isa se va a tener que ir a cenar aquí en España. Bueno, me preguntáis varios sobre eventos, digamos, en Madrid. Bueno, en el caso me han preguntado varios en Madrid. Open Expo, precisamente, que es quien patrocina junto con nosotros este webinar, pues se dedica un poco a eso. O sea, que estaros atentos en la página de Open Expo Europe a eventos que organizan sobre el tema de blockchain. Bueno, hay encontrar eventos únicamente que se hablen de blockchain es difícil, ¿no? Pero sí es verdad que luego hay otros, o sea, pero sí hay, ¿eh? O sea, yo he estado en algún evento que únicamente se ha estado hablando de blockchain. De hecho, ahora mismo no me acuerdo, o sea, cuándo es, creo que es como dentro de un mes o por ahí. Hay uno Almería, Granada, Almería, no sé si es en Málaga, creo que es en Málaga, hay un evento específico de blockchain, ¿no? Que van pues numerosas empresas a contar pues, los casos de uso que están utilizando, que están haciendo con esa tecnología. Pero luego, por ejemplo, te puedes ir a eventos que quizá donde hay, o sectores donde hay más tradición de hacer eventos y demás, donde se está utilizando, hay muchas charlas de blockchain o de Bitcoin o de criptodivisas, como pueden ser los eventos de seguridad. Y yo, claro, al final es lo que sigo un poco. La anterior Black Hat y la anterior DEFCON, ahí había charlas específicas de esto, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, están orientadas no tanto a ver casos de uso, sino más bien a posibles, pues, ver cómo se pueden, ¿no? Ver los posibles fallos de seguridad que puedan tener sistemas como estos. Pero específicos de blockchain hay muy poquitos todavía. Sí, El mobile, perdona, yo creo que en el Mobile World Congress de este año también hay paneles específicos de blockchain, ¿no? Donde van empresas a contar sus casos de uso y demás. Ok, una cosa, Yaiza, que me quedaba por preguntarte. Allí en Eleven Path, o sea, tú, digamos, la parte de blockchain la tocas porque te gusta, digamos, fuera de Eleven Path, o en el Eleven Path también dais este tipo de servicios, por así decirlo, en la Pues parte de mira, blockchain. sí, el caso, la casuística de Telefónica es que viene de, más bien, bueno, en el Event al final se ven muchas tecnologías y veíamos que al principio pues cuando surgió la tecnología, vimos que podía ser aplicable a ciertos casos de seguridad, ¿no? Y en el área de innovación, que es donde estaba yo dentro de Eleven Paths, pues sí es verdad que empezábamos a hacer ciertos casos de uso. Lo que pasa es que ahora en el área de CDO de Telefónica, que es donde está la unidad de Eleven Paths, se ha creado una unidad nueva, ¿no? Que es la de tokenización de red y es en la que yo estoy. O sea, ya a día de hoy se están haciendo soluciones específicamente de blockchain, ¿no? Que van a ir orientadas a usuario final. Y luego, también hace 2 años, que fue cuando nuestro presidente vio que esta tecnología podía tener mucha trayectoria,
lo que hizo fue crear como una especie de grupo en el que nos juntábamos para trabajar una vez a la semana y o sea, cada uno venía de un área diferente de Telefónica, pero los que sabíamos un poquito de la tecnología, pues decidió el presidente directamente decir que oye, que esas personas se pongan a trabajar en buscar nuevos casos de uso que pueda hacer e implantar Telefónica en el futuro, ¿no? Entonces ahora hay, aparte, yo ya no estoy en ese grupo porque ya me estoy dedicando directamente a montar una solución y requiere el 100% de mi tiempo, pero hay otro grupo que sí es verdad que está liderando como la estrategia de blockchain dentro de la casa. O sea que sí que es verdad que está teniendo mucho peso ya no solo en Telefónica, sino yo creo pues en todas las empresas dedicadas a la tecnología. Muy bien, Yaiza. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, a ver si te vemos por aquí en otra ocasión. Nada, gracias y disculpad, yo creo que el fallo técnico que hemos tenido, la verdad, espero que no haya impactado demasiado. Nada. Pues nada, recibiréis la grabación del webinar todos y los que no han podido entrar, porque ha habido momentos en los que no se podía entrar, porque estaba llena la sala. Y nada más, estaros atentos a próximos webinars de los que organizamos conjuntamente IT Latino y Open Expo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Chao.